Todos creían que estaban ante el indiscutible sucesor de Batman. En su lugar, se transformó en una de las producciones televisivas más subvaloradas e incomprendidas de su época. Oculta tras el antifaz, oscuro y el deslumbrante automóvil, se encontraba una producción que libraba una batalla desesperada por su propia existencia, asfixiada por los demoledores índices de audiencia, mutilada por la censura de ejecutivos llenos de pánico y sostenida exclusivamente por la inquebrantable voluntad de dos figuras clave, Van Williams, la estrella que aceptó el protagónico a regañadientes, y Bruce Lee, un artista marcial prácticamente desconocido en Occidente, por el que el estudio ni siquiera quería apostar. Aquello no era un simple set de grabación, era un verdadero campo de batalla. Los guiones eran alterados por completo de un día para otro, y las disputas por las secuencias de acción se volvían cada vez más violentas. A Bruce Lee le habían dado instrucciones claras de mantenerse en un segundo plano, hasta que a base de talento y patadas se abrió paso hasta el foco principal. Y justo entonces, el estudio decidió ponerle un fin abrupto al programa. Fue precisamente en ese momento de aparente fracaso cuando su leyenda comenzó a forjarse de verdad. Los 10 datos que vamos a desvelar no solo son asombrosos, algunos resultan dolorosos, y otros son secretos que quizás nunca debieron salir a la luz. Pero podemos asegurar que cada uno de ellos cambiará para siempre la manera en que percibes a El Avispón Verde. Y es que la serie jamás fue concebida para ser una parodia. En una era televisiva totalmente dominada por la estética colorida y la acción explosiva de Batman, El Avispón Verde se atrevió a tomar un rumbo radicalmente diferente. El productor William Dozier tomó la arriesgada y valiente decisión de abordar la historia con una solemnidad absoluta, eliminando cualquier tipo de comedia física, descartando villanos caricaturescos y prohibiendo las frases pegadizas. Mientras que la serie de Batman se regodeaba en chistes y gráficos de onomatopeyas, El Avispón Verde se sumergía por completo en las penumbras, el realismo y una trama criminal con una fuerte influencia del cine negro. Este enfoque provocaba que la audiencia la sintiera más como una serie de investigación policial que como una fantasía de justicieros enmascarados. No obstante, aquel tono tan serio y mesurado resultó ser demasiado sofisticado para un público que ansiaba espectáculos de acción mucho más exagerados. La crítica especializada aplaudió la propuesta, pero los números de audiencia contaron una historia muy distinta. La cadena ABC, obsesionada con encontrar otro fenómeno de masas como Batman, sentenció la cancelación de la serie después de tan solo 26 episodios. Bruce Lee libró una guerra personal para reinventar a Kato, y su visión terminó prevaleciendo. En los libretos originales, Kato era poco más que un chofer glorificado, un asistente silencioso y sin trasfondo al servicio de Britt Reed. Pero Bruce Lee, recién llegado de Hong Kong y con la firme resolución de no ser encasillado en estereotipos, rechazó categóricamente esa visión. Exigió con vehemencia que Kato fuera representado como un verdadero maestro de las artes marciales, empleando técnicas auténticas como el Wing Chun, en vez de las típicas peleas falsas y genéricas de la televisión. En un primer momento, los productores mostraron una enorme resistencia, pues temían que la audiencia estadounidense no pudiera comprender ni mucho menos valorar un estilo de lucha tan depurado. Pero Bruce se mantuvo inflexible, coreografiando él mismo sus combates con una precisión y una velocidad nunca antes vistas en la pantalla chica. El resultado de su terquedad fue simplemente revolucionario. Las escenas de lucha de Kato se convirtieron en el principal atractivo del programa, y su fama explotó en Asia, continente donde Lee ya era considerado una estrella en pleno ascenso. De hecho, allí la serie fue rebautizada oficialmente como el Show de Kato. La amistad de Van Williams y Bruce Lee trascendió la ficción. Fueron grandes amigos y asiduos compañeros de entrenamiento en la vida real. Mientras que en pantalla, sus personajes mantenían una relación estrictamente profesional y distante, fuera de cámaras Van Williams y Bruce Lee forjaron un lazo profundo basado en la confianza, el respeto absoluto y, cómo no, los intercambios de golpes. Bruce se encargaba personalmente de entrenar a Van con una disciplina férrea, ayudándole a estar al nivel de las coreografías de combate, que eran cada vez más elaboradas, pero su círculo de amistad se extendía mucho más allá del plató. Resulta que Burt Ward, el actor que daba vida a Robin en Batman, vivía en el mismo complejo residencial que Bruce, y era habitual verlos a los tres, practicando en el patio.
Al terminar sus sesiones de entrenamiento, Bruce solía invitarlos a cenar a su casa junto a su familia en el barrio chino. Según Ward, las prácticas eran increíblemente intensas, pero siempre respetuosas, y lo que más atesora de aquellos días no son los inevitables moratones, sino la calidez humana y las carcajadas que llenaban el ambiente alrededor de la mesa. El Belleza Negra fue una indiscutible obra de arte de la ingeniería y el espionaje sobre ruedas, que se aparte el Batimóvil. El Belleza Negra del diseñador Dean Jeffries era una verdadera bestia mecánica, construida a partir de un imponente Chrysler Imperial del año 1966. Su equipamiento incluía lanzacohetes totalmente funcionales, dispositivos para crear pantallas de humo, dispensadores de gas somnífero, e incluso un innovador escáner de vigilancia que operaba como un dron primitivo. Jeffries no escatimó en gastos y utilizó tecnología y componentes de grado militar para asegurarse de que todo el arsenal funcionara a la perfección durante el rodaje. Y aunque la serie apenas alcanzó los 26 capítulos, el Belleza Negra se inmortalizó como uno de los vehículos más legendarios y reconocibles de toda la historia televisiva. Uno de los dos modelos originales fabricados descansa hoy en el Museo Automotriz Petersen. Y sí, para asombro de todos, todavía arranca. Por otro lado, los antifaces casi lo arruinan por completo. En los episodios iniciales, el Avispón y Kato utilizaban unas máscaras de diseño muy angular y vanguardista que se veían fantásticas en los dibujos, pero que en la realidad los dejaban prácticamente ciegos durante la filmación. Tanto Van Williams como Bruce Lee se quejaron amargamente de la pésima visibilidad y de los terribles dolores de cabeza que les provocaban. Los directores trataron de compensar el problema ajustando la iluminación del set, pero finalmente tuvieron que admitir la derrota y reemplazar los antifaces por versiones ergonómicas moldeadas directamente sobre los rostros de los actores. Es por eso que solo en un puñado de episodios es posible ver las máscaras originales, lo que las ha transformado en una codiciada pieza de colección y una rareza para los más fanáticos. El trágico final de Bruce Lee proyectó una sombra inmensa y perpetua sobre la serie. Bruce Lee falleció en circunstancias trágicas en 1973, habiendo transcurrido apenas 6 años desde que el Avispón Verde emitió su último episodio. Su repentina partida a la edad de 32 años sacudió al mundo entero y provocó un renovado y masivo interés por sus primeros trabajos artísticos. Con el tiempo, las retransmisiones de El Avispón Verde cultivaron una legión de admiradores devotos, un fenómeno que explotó de manera espectacular en el continente asiático, donde el nombre de Kato se grabó en la conciencia popular, convirtiéndose en una auténtica leyenda. En una de esas ironías crueles del destino, la misma televisora que había sentenciado la serie a la cancelación se encontraba ahora lucrando con su resurgimiento, un hecho que, hasta el día de hoy, sigue indignando profundamente a los seguidores más fieles del legado de Lee. Van Williams le dio la espalda a la fama, optando por un camino de absoluta discreción y silencio. En un marcado y fascinante contraste con la trayectoria meteórica de su compañero de reparto, Van Williams orquestó su propia y silenciosa retirada de la vida pública, desapareciendo del radar de Hollywood casi por completo. Luego de unas cuantas apariciones esporádicas más en la pantalla chica, decidió colgar los guantes de la actuación a comienzos de la década de los 80 para dedicarse a una vida completamente diferente como oficial de reserva del sheriff en el condado de Los Ángeles. Su resolución de apartarse del deslumbrante mundo de Hollywood fue una elección consciente y firme. Nunca sintió el llamado de la celebridad, lo cual era una rareza en ese entorno. Se sabe que concedió entrevistas en contadísimas ocasiones y llegó al extremo de rechazar propuestas lucrativas que buscaban explotar la nueva ola de popularidad que la serie había ganado con los años. Al momento de su fallecimiento en el año 2016, su esposa Vicky compartió con el mundo que él había estado librando una batalla silenciosa contra una insuficiencia renal, pero que lo mantuvo en la más estricta privacidad, exactamente como el hombre enigmático detrás del antifaz lo hubiese querido. La realidad financiera era catastrófica. La cadena televisiva estaba perdiendo una asombrosa cifra de dinero con cada capítulo. A pesar de presumir una estética impecable y una producción de primer nivel que deslumbraba en pantalla, la serie El Avispón Verde fue un desastre económico desde su concepción, una auténtica hemorragia de capital. De acuerdo con el historiador de la televisión John C.
Als, la cadena asumía pérdidas que rondaban los $40,000 por cada episodio emitido, una cantidad verdaderamente colosal para el año 1966. William Dozier, el productor, había luchado incansablemente por un formato extendido de 1 hora que permitiera un desarrollo narrativo más profundo y complejo, pero la televisora se mantuvo firme en su decisión, de un espacio de 30 minutos, para que hiciera juego con la popularidad de Batman. Aquella decisión comercial terminó por sabotear fatalmente el ritmo de la historia, limitar la evolución de los personajes y, en consecuencia, hundir los índices de audiencia. Apenas transcurrida la mitad de la temporada, los ejecutivos de la cadena ya podían ver el sombrío final que se avecinaba. No había cruce de series, automóvil espectacular o arte marcial que pudiera justificar el continuo y descontrolado derroche presupuestario. Lo que pocos saben es que Bruce Lee estuvo a un paso de abandonar la producción en plena mitad de la temporada. El desencanto de Bruce Lee con el sistema televisivo estadounidense era mucho más profundo y amargo de lo que el público jamás imaginó. Personas cercanas a la producción revelaron que Lee sentía una enorme insatisfacción al ver cómo su personaje, Kato, era constantemente marginado o sus escenas minimizadas, incluso después de que su arrolladora popularidad se hiciera evidente para todos. Se llegó a un punto crítico en el que existieron conversaciones muy serias sobre su posible renuncia, particularmente después de ser ignorado para un arco argumental de mayor peso que sentía merecer. Fue necesaria una tensa reunión cara a cara con el productor William Dozier y la firme promesa de que sus escenas serían significativamente ampliadas para persuadir a Lee de que continuara en el proyecto. Sin embargo, esa amarga experiencia lo llevó a no volver a comprometerse como actor regular en la televisión de Estados Unidos. El capítulo doble titulado Cadáver del Año contenía un mensaje oculto, a la vez ingenioso y profundamente personal. En la trama de este episodio de 2 partes, el avispón verde se ve forzado a confrontar a un impostor que emplea una réplica exacta de su famoso auto, el Belleza Negra, para ejecutar una serie de crímenes. Más allá de la acción trepidante que se veía en pantalla, el episodio era en realidad una poderosa metáfora de la propia serie, una creación que estaba siendo opacada, incomprendida y, en última instancia, saboteada por la imagen que otros le imponían. Ha trascendido que el propio Van Williams tuvo una colaboración importante en la elaboración del guión, concibiéndolo como un comentario sutil sobre la dualidad de su personaje y la manera en que la cadena de televisión estaba distorsionando la esencia del programa. A Bruce Lee se le dio una orden directa de no robarle el protagonismo a la estrella principal, una de las directrices más polémicas y reveladoras que circuló en secreto por los pasillos del estudio vino de los altos mandos. Le comunicaron de manera inequívoca a Bruce Lee que debía moderar la intensidad de su interpretación para no dejar en la sombra a Van Williams. La explosividad de los movimientos de Lee y su arrolladora presencia escénica estaban acaparando toda la atención del público, una situación que comenzó a poner visiblemente nerviosos a ciertos ejecutivos de la cadena. Su única preocupación era que Britt Reed, el personaje principal, se mantuviera como el indiscutible héroe central de la historia. Es justo reconocer el mérito de Van Williams, quien nunca compartió esa inseguridad. De hecho, diversas fuentes afirman que siempre brindó su apoyo incondicional a Bruce, admirando su talento. A pesar de todo, aquella directiva forzó a Bruce a contenerse, tanto en un sentido literal como en el figurado, limitando su increíble potencial. Se dice que Lee canalizaba su creciente frustración profesional a través de los objetos de utilería. Bruce Lee era famoso por su arrolladora intensidad, y esta no se desvanecía cuando las cámaras dejaban de grabar. Miembros del equipo de producción solían recordar cómo, en momentos de gran descontento, ya fuera por escenas eliminadas o por su impotencia ante la falta de control creativo, Lee desataba verdaderas explosiones de energía contra la utilería del set, partiendo tablas de madera con sus puños o destrozando sacos de entrenamiento con patadas fulminantes. No se trataba de un enojo dirigido hacia alguna persona en específico, era su única válvula de escape para liberar la presión acumulada. Lejos de ser caprichos de una estrella de Hollywood, eran las manifestaciones físicas de la frustración de un verdadero genio creativo, que se sentía atrapado y limitado por ejecutivos con una visión muy estrecha. El icónico papel de Kato estuvo a punto de ser interpretado por otro actor. Muy poca gente es consciente de que Bruce Lee
casi no obtiene el rol que lo catapultó a la fama. Se realizaron audiciones a varios otros actores, entre los que se encontraba un doble de acción muy del gusto del estudio, quien carecía de experiencia actoral, pero poseía un perfil físico considerado más americano. No obstante, Dozier, el productor, quedó absolutamente hipnotizado por la prueba que realizó Bruce Lee. De hecho, Lee no se limitó a recitar sus líneas de la forma tradicional. En su lugar, ofreció una cátedra de movimiento, de control postural y de una presencia escénica imponente. Dozier pronunció una frase que pasaría a la historia: uno no contrata a Bruce Lee para que recite diálogos, uno lo contrata para mostrarle al mundo algo que jamás ha presenciado. El gran problema era que los guionistas nunca encontraron la manera de desarrollar adecuadamente al personaje de Casey. Lenore Casey Case, interpretada por la actriz Wende Wagner, era uno de los escasos personajes femeninos protagónicos en la serie, y como era tristemente común para las mujeres en la televisión de los años 60, su potencial fue enormemente desperdiciado. Concebida en un principio como una secretaria brillante y perspicaz, quien además conocía la identidad secreta de Britt Reed, el personaje de Casey estaba predestinado a jugar un papel fundamental en las operaciones encubiertas del avispón. Sin embargo, conforme los episodios avanzaban, su participación y su tiempo en pantalla se fueron reduciendo drásticamente. Según se rumorea en los círculos internos, el equipo de producción se encontraba en un punto muerto creativo, incapaz de decidir si el personaje debía ser un interés amoroso, el elemento cómico de la trama o un pilar de seriedad y apoyo. Esta indecisión crónica tuvo como consecuencia que el personaje se sintiera diluido, sin llegar a encarnar ninguna de esas facetas de manera convincente. La filmación de los capítulos de cierre se convirtió en una auténtica carrera contrarreloj. En el instante en que la cadena televisiva tomó la drástica decisión de cancelar el proyecto, toda la producción se vio forzada a operar en un modo de emergencia caótico. Los 4 episodios finales fueron concebidos y grabados a una velocidad vertiginosa, operando con un presupuesto de mínimos y recurriendo al ingenio de reutilizar escenografías de capítulos anteriores. La prisa era tan extrema que algunas secuencias se interrumpieron bruscamente a mitad del diálogo que figuraba en el guión, dejando huecos notorios en la narrativa. Este apuro es particularmente evidente en el episodio Invasión del espacio exterior, un intento fallido de incursionar en la ciencia ficción, que presentó unos disfraces de extraterrestres tan precarios que hasta los propios actores los describieron como irrisorios. A pesar de las adversidades y la evidente falta de recursos, el elenco y el equipo siguieron adelante, impulsados por la melancólica certeza de que estaban participando en el último acto de esta aventura. Durante el funeral de Bruce Lee, un detalle conmovedor fue la inclusión del tema musical característico de Kato, en un homenaje póstumo, mientras se celebraba el servicio en su memoria en Hong Kong. Una orquesta local interpretó un arreglo instrumental de El vuelo del abejorro, la melodía inconfundible de El avispón verde. Personas cercanas a Lee han reiterado que este era uno de los papeles que más atesoraba, no por la fama o el dinero que le reportó, sino porque representó su primera gran oportunidad de mostrarle al público occidental su verdadero potencial y su arte. De una manera casi poéticamente trágica, Kato se convirtió tanto en su gran entrada al mercado estadounidense como en su despedida final, y es esa compleja mezcla de elementos lo que hace que El avispón verde sea una serie tan memorable y digna de análisis, porque trascendió su propia naturaleza. No fue simplemente una serie de superhéroes con una vida corta, sino una colisión explosiva de tonos dispares, egos monumentales, una sincronización histórica desafortunada y un talento puro y desbordante que cambió para siempre el panorama televisivo. Este programa fue el vehículo que presentó a Bruce Lee ante millones de espectadores norteamericanos, mucho antes de que el resto del planeta pudiera siquiera empezar a asimilar la magnitud de su destreza. Además, nos regaló una visión del heroísmo considerablemente más oscura y compleja, en un momento en que la cultura popular estaba profundamente fascinada por la estética camp y superficial. Así que, ahora les cedo la palabra a ustedes. ¿Cuál de estos datos curiosos les ha resultado más asombroso? ¿Y cuál es su veredicto? ¿Creen que El avispón verde merecía tener más de una temporada para explorar su potencial? ¿O fue simplemente una creación visionaria que se adelantó demasiado a su época? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios.
Y si han disfrutado de este profundo clavado en la historia de la televisión, no se olviden de demostrar su apoyo con un me gusta, compartir el contenido y suscribirse, porque estas crónicas legendarias de la pantalla chica siempre esconden más misterios esperando a ser descubiertos en la penumbra.